Una góndola se desprende de su péndulo y cae al suelo. Un castillo inflable se suelta de sus estacas y sale volando. Vagones que chocan en medio de una montaña rusa. Una piscina de clavados que se rompe en segundos. Los accidentes en parques de diversiones son eventos muy raros, pero cuando ocurren, siempre son trágicos. Las 4 personas que resultaron con heridas graves seguían atrapadas en esa montaña rusa. Montañas rusas gigantes, péndulos, sillas voladoras que giran en las alturas. En todo el mundo, los parques de diversiones y ferias emplean las últimas innovaciones para ofrecer la máxima emoción a sus visitantes. Pero el más pequeño fallo mecánico, un leve descuido o incluso el clima desfavorable, todo esto puede provocar un accidente, transformando un momento de diversión en una experiencia de terror y dolor. Gracias a grabaciones excepcionales e imágenes generadas por computadora, podrás revivir 10 de los accidentes más graves en parques de diversiones de las últimas décadas. ¿Cómo ocurrieron estos trágicos accidentes? ¿Hubo fallos técnicos o errores humanos? ¿Y qué traumas dejaron en nuestra memoria? Desde Estados Unidos hasta Australia, pasando por Inglaterra, Alemania y Suecia, analizamos la destrucción causada por los 10 accidentes más peligrosos en parques de diversiones. En todo el mundo, los parques de diversión atraen cada vez más y más visitantes, dispuestos a experimentar las atracciones cada vez más espectaculares que estos parques ofrecen. Se estima que cada año, cerca de 180 millones de personas visitan parques de diversiones. Es un mercado lucrativo, de rápido crecimiento, y se espera que alcance los $100.000 millones a nivel mundial en los próximos años. Pero con tantos visitantes subiendo a juegos cada vez más rápidos y aterradores, los accidentes imprevistos son inevitables. Aunque afortunadamente son raros, cuando ocurren, familias enteras se ven afectadas. Son tragedias que han traumatizado a personas en todo el mundo. Para definir los 10 accidentes más memorables en parques de diversiones, analizamos docenas de casos y tomamos en cuenta el número de víctimas. También revisamos la reacción de los medios contemporáneos para evaluar cómo respondió el mundo. Comenzamos con el evento que ocupa el 10º lugar en nuestra lista. Nos dirigimos a Alemania, justo en la frontera con Francia a orillas del Rin, en la ciudad de Rust. Aquí se encuentra el Europa Park, uno de los parques temáticos más grandes de Europa. Con casi 60 atracciones y un enorme complejo hotelero, el parque atrae a más de 6 millones de visitantes al año y es considerado por muchos expertos como uno de los mejores parques temáticos del mundo. ¡Aquí vamos! ¡Cuidado! Hay montañas rusas gigantes. Algunas están hechas de acero, otras, más tradicionales, de madera. Y también hay paseos en barco, como el Atlantica Super Splash. Esta atracción acuática lleva a los visitantes a una altura de 30 metros antes de lanzarse a una enorme piscina a gran velocidad. Y es precisamente en esta atracción donde ocurrió un accidente increíble en 2023. Es 14 de agosto. En medio de la piscina de Atlantica Super Splash, se presenta un espectáculo llamado El Retorno de los Piratas. Desde el comienzo del verano, este show ha sido presentado exitosamente por un grupo de clavadistas muy experimentados que ejecutan sus saltos desde 2 inmensas torres de 25 metros de altura, ubicadas en un castillo falso, alrededor de una piscina circular temporal de más de 3 metros de profundidad. La piscina se instala junto a la zona de llegada del barco Atlantica Super Splash. Este es un espectáculo muy popular, pero pronto tomará un giro trágico. Son alrededor de las 5 de la tarde. En este video, filmado por un espectador, vemos a 2 acróbatas listos para saltar desde las plataformas del castillo y a un tercero en la cima de una de las torres de clavados. Es en este mismo instante cuando ocurre el accidente. La piscina circular se rompe
destruyendo la estructura en la que estaban los clavadistas. El nivel de agua en la piscina de Atlántica Super Splash disminuye rápidamente. Los 3 clavadistas caen al agua y los restos del escenario se esparcen por toda la piscina. La causa del accidente: una fisura en la estructura temporal, probablemente en el punto donde la piscina estaba unida al castillo. Esta cedió bajo la presión del agua y desencadenó el colapso completo de todos los paneles que conformaban la piscina. ¡Alguien ayúdenos! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Qué pasó? ¡Alguien, ¡Ayúdennos! por favor! Para una falla tan desastrosa, el resultado fue casi milagroso. 7 personas resultaron heridas, 5 clavadistas y 2 visitantes, pero solo 3 fueron hospitalizadas. Un accidente que pudo haber causado muchas más víctimas y que demuestra que el menor error en el diseño de una atracción puede tener graves consecuencias. Para conocer más sobre el accidente que ocupa el 9º lugar en nuestra lista, nos dirigimos a Staffordshire, en el norte de Inglaterra, cerca de la antigua ciudad de Alton. Aquí se encuentra uno de los parques temáticos más grandes de Europa, Alton Towers. Construido en un sitio espectacular, alrededor de una antigua casa fortificada, el parque recibe a más de 2 millones de visitantes al año. El parque, con sus 220 hectáreas, solo tiene 34 atracciones, incluyendo nada menos que 10 montañas rusas, todas impresionantes. Entre todas, la más notoria es la Smiler, una montaña rusa considerada única en el mundo. Esta montaña rusa de acero, de 30 metros de altura, es la primera en el mundo con 14 giros, todo un récord. Su recorrido sinuoso permite configurar los vagones en 4 filas y 4 columnas, con un total de 16 pasajeros, y alcanza una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora. Eso es emoción garantizada. Para optimizar el funcionamiento de la atracción, varios trenes pueden circular al mismo tiempo en diferentes puntos del recorrido. Esta función suele estar bajo control de los operadores de la máquina, pero también fue la causa de un raro accidente. 2 de junio de 2015. Ese día, un viento de 75 kilómetros por hora sopló en el parque. Aunque las normas del parque indican que la atracción debe cerrarse cuando el viento supera los 55 kilómetros por hora, la Smiler siguió operando, con 4 vagones en circulación. Debido a la alta demanda, los operadores decidieron añadir un 5.º vagón. De repente, sonó una alarma en el panel de control de la atracción. Los 4 trenes con visitantes fueron enviados de vuelta al inicio de la atracción para una verificación de seguridad. ¡Oh, no! ¡Qué mala Estaba suerte tan tengo emocionado. hoy! Las cámaras de seguridad alrededor de la atracción nos permitirán reconstruir la secuencia de eventos que llevaron a este accidente. A la 1:40 de la tarde, un vagón vacío es enviado para una prueba en el recorrido. Sube la primera pendiente y entra en lo que se llama el bloque número 3. 50 segundos después, el vagón de prueba no logra completar una de las vueltas y queda atascado de cabeza en una de las zonas de inversión, como muestran las imágenes de las cámaras internas. 20 segundos después, el vagón hace algo llamado reversión. Se desliza hacia atrás y empieza a balancearse de un lado a otro durante unos 2 minutos, antes de estabilizarse en medio del riel. Ahora es la 1:41 de la tarde. En ese momento ocurrió un fallo crítico de comunicación entre los operadores del juego. Uno de ellos no fue informado de que un vagón vacío había sido enviado para una prueba y que estaba bloqueando los rieles. Pensando que el problema estaba resuelto, autorizó la salida de otro vagón de la Smiler, esta vez con 16 pasajeros. Cuando el vagón llegó a la cima de la primera subida, el sistema de seguridad de la atracción detectó el vagón de prueba que seguía varado, provocando que el juego se detuviera automáticamente.
Es la 1:43 de la tarde. El vagón con los 16 pasajeros está detenido en la cima, sin saber que más abajo el vagón de prueba sigue atascado en los rieles. Ante la creciente impaciencia de los visitantes, los operadores activan el modo de evacuación, que se supone está diseñado para traer todos los vagones de vuelta a la estación de partida para reiniciar la atracción. A la 1:51 de la tarde, el vagón lleno, detenido en la primera subida, comienza a moverse de nuevo. Las imágenes de las cámaras internas muestran que el vagón vacío sigue atascado en los rieles. A la izquierda de la imagen, el vagón con pasajeros aparece en la siguiente sección del recorrido. Después de unos segundos, aparece a la derecha de la imagen y choca de frente contra el vagón vacío. Una colisión a casi 90 kilómetros por hora. Ambos trenes quedan inmóviles en medio de los rieles. Cuando los bomberos llegan al lugar del accidente, deben encontrar una forma de asistir a los heridos, en especial a los 4 pasajeros que están atrapados, gravemente heridos y expuestos en los rieles. En ese momento, las 4 personas que resultaron con heridas graves seguían atrapadas en esa montaña rusa a 7,5 metros de altura en un ángulo de 45 grados. El equipo de bomberos construyó una plataforma para alcanzarlos. Luego, los 4 heridos de gravedad, 2 mujeres y 2 hombres jóvenes, recibieron primeros auxilios debajo de la montaña rusa, en una especie de foso. Después, fueron asegurados en camillas y elevados hasta las ambulancias. Estas imágenes, tomadas después del accidente, muestran cómo los 2 trenes chocaron de frente, prueba del impacto violento sufrido por los pasajeros. A 2 de las víctimas tuvieron que amputarles las piernas. Las otras 2 sufrieron fracturas de rodilla. Una de ellas también tuvo un pulmón perforado. Este accidente provocó una revisión completa de los sistemas de seguridad y comunicación de la Smiler, que fue reabierta el 16 de marzo de 2016. Y seguimos en Inglaterra con el accidente que ocupa el 8º lugar en nuestra lista. Una tragedia fatal ocurrida al norte de Londres, en la ciudad de Harlow. Finales de marzo de 2016. La costa británica se prepara para ser golpeada por la tormenta Katie. En la pequeña ciudad de Harlow se encuentra uno de los parques urbanos más grandes de Inglaterra. Harlow Town Park. Abarca 66 hectáreas de jardines, un zoológico pequeño y áreas recreacionales para niños. El sábado 26 de marzo, primer día del fin de semana de Pascua, se montó una feria ambulante en el lugar, con atracciones mecánicas e inflables. Entre los inflables había castillos, toboganes y pistas de obstáculos. Estas atracciones vienen en todos los tamaños y formas, ofreciendo a los niños un área de juego que debería ser segura. Sin embargo, cuando una estructura no está bien anclada al suelo y el viento comienza a soplar, las consecuencias pueden ser fatales. En estas imágenes capturadas por una cámara de seguridad en Estados Unidos, vemos cómo un viento fuerte sacude las ramas de los árboles. En cuestión de segundos, la enorme estructura se eleva del suelo, como si no pesara nada, y es arrastrada por el viento. ¡Oh, Dios, el castillo inflable! Esto solo demuestra que para ofrecer un juego inflable seguro a los niños, es fundamental instalar la estructura con extremo cuidado. En Harlow Town Park, la felicidad en la feria se convirtió en tragedia.
La niña jugaba en el castillo inflable que ahora está vacío detrás de mí. Una niña de 7 años estaba jugando en el castillo inflable cuando un fuerte viento lo levantó y arrastró unos 150 metros por el parque. La policía sigue investigando exactamente qué sucedió aquí el sábado. Testigos oculares dijeron que los fuertes vientos arrancaron el castillo inflable de sus anclajes y voló con una niña de 7 años adentro recorriendo unos 150 metros colina abajo. Hay una investigación en curso. 2 personas fueron detenidas. Un hombre de 27 años y una mujer de 24 fueron arrestados bajo sospecha de homicidio culposo por negligencia grave. La escena en el parque es sombría. Aunque los juegos y las carpas siguen en pie, la feria está en completo silencio. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en Harlow Town Park el 26 de marzo de 2016? Ese día, una estructura inflable llamada Circus Superdome fue instalada en medio del parque. Y había nubes y viento, porque la tormenta Katie estaba a punto de llegar a Inglaterra, como estaba previsto. 2 problemas combinados resultaron en un desastre. La estructura estaba asegurada al suelo con solo 17 puntos de anclaje, cuando los reglamentos de seguridad exigen 24. Aún peor, los operadores inflaron en exceso el Circus Superdome. Esto hizo que las orillas de la base se levantaran debido a la presión, creando una abertura fatal en el suelo. El viento entró por debajo del domo, y los sistemas de fijación, ya insuficientes, cedieron bajo la presión. La estructura simplemente voló. Giró alrededor de 15 veces en el aire a la altura de los árboles y luego cayó al suelo, a unos 150 metros de distancia. Dentro del Circus Superdome estaba Summer Grant, una niña de 7 años que perdió la vida en el accidente. En el juicio, los 2 operadores fueron condenados a 3 años de prisión por negligencia grave. La tragedia del Harlow Town Park traumatizó a toda Inglaterra, y la pequeña Summer, que nos dejó trágicamente el 26 de marzo de 2016, permanecerá para siempre en la memoria de los habitantes. Después de Inglaterra viajamos a Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Este es el lugar del accidente en el parque de diversiones que ocupa nuestro 7º lugar. La feria estatal ha vuelto. La emoción y la diversión nunca terminan aquí. En la feria de Ohio de 1952 en Columbus, los paseos en avión y la montaña rusa parecen más rápidos que nunca. Desde 1850, el estado de Ohio organiza una de las ferias estatales más grandes del país, que se ha convertido en toda una tradición en Estados Unidos. Cada año, cerca de 1 millón de visitantes acuden para disfrutar de los 12 días de eventos, que comienzan a finales de julio. Es el día 26 de julio de 2017. La feria estatal acaba de abrir sus puertas y miles de visitantes están aquí para disfrutar de las atracciones. Entre las atracciones había una llamada The Fireball, bastante popular. Consiste en 6 góndolas de 4 asientos que transportan a 24 pasajeros y están sujetas al extremo de un péndulo, por un brazo de acero. Las góndolas giran sobre su propio eje, mientras el péndulo oscila de lado a lado, alcanzando una altura de 12 metros en cada balanceo. Es una atracción sensacional, en la que los pasajeros deben soportar una fuerza máxima de más de 5G. Pero en la tarde de ese día, ocurre una tragedia. Justo cuando 24 pasajeros habían subido a la atracción y comenzaban su 5º balanceo que desafía la gravedad. ¿Qué sucede? ¡No! ¡Déjame ir! De repente, una de las góndolas se desprendió del resto de la estructura.
2 pasajeros fueron expulsados de sus asientos inmediatamente. La góndola desprendida cae al suelo, con 2 pasajeros aún atrapados dentro de ella. Tyler Jarrell, de 18 años, murió al instante. Su novia Kesaya, que estaba sentada a su lado, sufrió múltiples fracturas, al igual que los otros 2 pasajeros atrapados en la góndola. Otros 4 resultaron heridos por los escombros durante el accidente. La investigación posterior reveló una corrosión excesiva en el brazo de metal, que conectaba el péndulo vertical con la góndola. La corrosión fue causada por agua de lluvia que se acumuló en el brazo, debido a su exposición al ambiente, lo que desgastó las paredes de metal hasta llegar, en algunos puntos, a solo 3 milímetros de espesor. Con el desgaste continuo en cada uso de la atracción, el brazo terminó cediendo, causando una tragedia que pudo haberse evitado. Y la muerte de Tyler Jarrell. El accidente llevó al gobernador del estado de Ohio a firmar el proyecto de ley 189, conocido como la Ley de Tyler, para reforzar los estándares de inspección de seguridad de las atracciones antes de cada feria estatal. ¡Disfruten la feria! Ahora volvemos a Europa para el accidente que ocupa el 6º lugar en la lista. Nuestro destino es Estocolmo, capital de Suecia. En la pintoresca isla costera de Djurgården se encuentra uno de los parques de diversiones más antiguos de Europa, Gröna Lund. Cuenta con 30 atracciones, entre ellas la más famosa, la Jet Line. Es una montaña rusa espectacular de más de 800 metros de longitud, fácilmente reconocible por sus rieles azules y numerosas curvas. Con una sucesión ininterrumpida de subidas empinadas, caídas y giros cerrados, la Jet Line asciende hasta una altura de 30 metros y alcanza una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Emoción garantizada. Los pasajeros suben a un tren compuesto por 7 vagones para 2 personas cada uno. Cada vagón se sostiene sobre un eje de ruedas diseñado para evitar que descarrile. En cada extremo hay bloques de 6 ruedas, 2 encima del riel, 2 debajo y 2 laterales, una en cada lado. Cada bloque está unido al vagón por un brazo de acero. El 25 de junio de 2023, alrededor de las 11:30 de la mañana, 14 pasajeros subieron a la Jet Line. Mientras los 7 vagones pasaban por una de las muchas curvas del recorrido, el tren se descarriló de repente. En estas imágenes grabadas poco después del accidente, se puede ver el tren detenido en la vía en un tramo de 8 metros de altura, con el vagón delantero inclinado hacia la derecha. En el suelo, se puede ver uno de los bloques de ruedas que se desprendió del vagón durante el accidente. El número de víctimas fue alto. Una mujer de 35 años que estaba en el primer vagón fue expulsada y perdió la vida. Otros 2 pasajeros, también en el primer y segundo vagón, resultaron gravemente heridos. El informe de la investigación dio pistas sobre las causas de la tragedia. La parte responsable de la falla fue el brazo que conecta el vagón con el eje de las ruedas, donde se montan las 6 ruedas que recorren el riel. Tanto el diseño del brazo como las soldaduras que lo sujetaban al bloque de ruedas y al resto del vagón fueron considerados por los investigadores como demasiado débiles. Debido al estrés y la tensión a los que la estructura fue sometida, esa parte finalmente terminó cediendo.
primero de un lado del vagón y luego del otro. La parte frontal del chasis golpeó los rieles, provocando una parada súbita y brutal. Sin embargo, esto expuso otro problema. A diferencia de otras montañas rusas en las que los pasajeros están asegurados con un sistema a la altura de los hombros que los mantiene dentro del vagón, en la Jetline solo cuentan con una simple barra de contención apoyada sobre el regazo para evitar que se levanten. Debido a la fuerza de la parada repentina, 3 personas fueron lanzadas hacia adelante, por encima de la barra, y cayeron en el espacio debajo de ellas. Después del accidente del 25 de junio de 2023, la Jetline cerró, y debido a las fallas reveladas por la investigación y a la tragedia que cobró la vida de una pasajera, la famosa atracción de Gröna Lund nunca volvió a abrir. Regresamos a Estados Unidos para descubrir no uno, sino 2 accidentes que ocupan nuestro 5º lugar. Nos dirigimos a Anaheim, California, al parque de diversiones más famoso del mundo, Disneylandia. Fue construido en la década de 1950, ideado por nadie menos que el propio Walt Disney. Hoy en día, el parque recibe casi 17 millones de visitantes al año, lo que lo convierte en uno de los 2 parques más visitados del mundo. Los fanáticos lo llaman el lugar más feliz del mundo. Ubicado en las afueras de Los Ángeles, el parque cuenta con alrededor de 50 atracciones distribuidas en 40 hectáreas. Entre ellas están las Matterhorn Bobsleds, 2 montañas rusas construidas entre Tomorrowland y Fantasyland. Inaugurada en junio de 1959, Matterhorn Bobsleds es la primera montaña rusa tubular de acero del mundo. ¡Ten cuidado! Se construyeron rieles alrededor de esta montaña falsa de 44 metros de altura, inspirada en el Matterhorn, un pico alpino de 4.478 metros en la frontera entre Suiza e Italia. Por lo tanto, el Matterhorn de Disney es 100 veces más pequeña que la montaña en la que está basada. ¿Qué te parece? La atracción tiene 2 pistas diferentes, una a la derecha y otra a la izquierda del punto de partida. Cada pista sigue un camino distinto. Los trineos de Matterhorn tienen capacidad para 3 pasajeros, con asientos individuales, y pueden alcanzar velocidades de hasta 44 kilómetros por hora, cruzando la montaña a través de una sucesión de túneles y curvas. Es una atracción que atrae tanto a jóvenes como a adultos. Es divertida y a simple vista se puede decir que segura. Sin embargo, 2 accidentes muy parecidos ocurrieron con 20 años de diferencia. El primer accidente sucedió el 15 de mayo de 1964, cuando Mark Maples, de 15 años, cayó inexplicablemente de su vagón, sufrió heridas en la cabeza y murió en el hospital 4 días después. El segundo ocurrió el 3 de enero de 1984. Ese día, Dolly Young, de 48 años, estaba sola en la parte trasera del segundo vagón. Casi un minuto después de que la atracción comenzó, Dolly cayó de su trineo por razones desconocidas y terminó en medio de los rieles. Herida, intentó levantarse, pero el siguiente vagón llegó a toda velocidad y golpeó su cabeza, matándola al instante. En ambos casos, la responsabilidad recayó en el sistema de seguridad de la atracción.
En la época de ambos incidentes, los pasajeros dentro del vagón estaban sujetos por un cinturón ajustable que se abrochaba sobre las piernas del pasajero mediante una hebilla. El cinturón de seguridad debía ser revisado por los operadores antes de cada viaje. Sin embargo, en estos casos con 20 años de diferencia, los investigadores descubrieron que ninguno de los cinturones de seguridad de Mark Maples y Dolly Young estaba abrochado al momento del impacto. Ninguna investigación logró esclarecer por qué los cinturones estaban sueltos. En el caso de Dolly, pudo ser que el cinturón no fue revisado, y en el de Mark Maples, que el cinturón se abrió durante el recorrido. Dos misterios sin resolver que han marcado para siempre la historia del parque de diversiones más famoso del mundo. De vuelta a las tierras del centro de Inglaterra con un evento que ocupa el cuarto lugar. Ocurrió en un parque temático al noreste de Birmingham, Drayton Manor. Construido en 1949, Drayton Manor es el cuarto parque de diversiones más grande de Gran Bretaña. Más de 1 millón de visitantes al año vienen a disfrutar de la gran cantidad de atracciones del parque. Entre ellas un río con raviones, el favorito de niños y adultos. Desde la reapertura del parque en 2021, esta atracción ha sido una de las más populares. Pero estuvo cerrada durante 4 años después de un trágico evento que ocurrió el 9 de mayo de 2017. En esa época, la atracción se conocía como Splash Canyon, y ese día, la atracción cobró la vida de la pequeña Eva Janat, lo que llevó al cierre del parque. Los investigadores están tratando de descubrir el cómo una niña de 11 años en una excursión escolar murió después de caer al agua durante esta atracción. En el momento del accidente, Splash Canyon presentó una escena horripilante. En ese lugar se escuchaban gritos y llantos, y empleados del parque corrieron para cerrar la atracción. Los únicos visitantes que llegaron hoy a Drayton Manor fueron inspectores de salud y seguridad. Imágenes aéreas tomadas al día siguiente del accidente muestran los botes circulares, cada uno con capacidad para 6 personas, que transportaban pasajeros en el momento del incidente. El objetivo de la atracción era llevar a los pasajeros por raviones, enfrentándose a corrientes violentas y remolinos. El bote choca contra las paredes de concreto del río. ¡Oh, por Dios! En el recorrido, las boyas hacen que el bote rebote mientras gira. ¡Ten cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! Un riel circular de acero mantiene a los pasajeros en su lugar durante los golpes. ¡Qué divertido! Durante los pocos minutos que dura el descenso por los raviones, los pasajeros se enfrentan rocas, túneles y pasajes que al principio se estrechan y se abren en cañones, donde la velocidad de la corriente aumenta. Al momento del incidente, había 21 botes en el recorrido, algunos muy cerca de otros. Al final del circuito, los botes con pasajeros son llevados al final de la atracción, uno tras otro, por una rampa de madera. Una cinta transportadora los lleva aquí. Como vemos en estas imágenes que muestran claramente los 2 conos de madera giratorios que dirigen los botes hacia la cinta. ¡Me gusta otra vez! Y fue justo aquí donde ocurrió el trágico accidente. ...9 de mayo de 2017... La pequeña Eva Janat completaba el recorrido con 4 amigos de la escuela. En esa época, las restricciones de altura permitían que cualquier niño con más de 1,10 metros de altura pudiera subir a la atracción sin un adulto. Eva medía 1,47 metros. Cuando el bote arribó a la zona de llegada, Eva se levantó. Fue el peor momento para soltar la barra de seguridad.
Al levantarse de su asiento, el bote golpeó el borde de la zona de llegada. Con el golpe, la niña perdió el equilibrio y cayó al agua. En esa parte, el agua tiene solo 80 centímetros de profundidad. Con esfuerzo, Eva logró salir y pudo subir a la cinta transportadora. Pero la cinta inclinada era demasiado resbalosa y la niña cayó de nuevo, esta vez a un depósito de 3 metros de profundidad ubicado junto a la cinta. Se ahogó y fue encontrada boca abajo unos minutos después. El accidente conmocionó a toda Europa. La administración del parque Drayton Manor admitió la responsabilidad en la tragedia y el Splash Canyon fue cerrado. La atracción reabrió 4 años después, con nuevos estándares de seguridad más estrictos y prohibiendo que los niños subieran solos. ¡Mira eso! El accidente que se lleva el tercer lugar ocurrió en una atracción similar a la de Drayton Manor. Pero esta vez sucedió en un parque ubicado en Queensland, Australia, en la ciudad de Gold Coast. Ocurrió en Dreamworld, el parque de diversiones más grande del país, conocido como el Disney World de Australia. Al igual que la atracción Splash Canyon en Inglaterra, donde la pequeña Eva Janath perdió la vida, la Thunder River de Dreamworld es una atracción que se basa en el mismo principio. Es un lindo día. Un bote viaja por raviones en un recorrido de 410 metros de largo, durante aproximadamente 4 minutos. ¡Oh, por Dios! ¡Miren eso! ¡Oh, mira! Una vez más, los pasajeros se sientan en botes circulares, cada uno con capacidad para hasta 6 personas. ¡Cuidado! Menos de un año antes del accidente en Splash Canyon, en el Reino Unido, ocurrió un accidente igual de trágico en el Thunder River Rapids, el 25 de octubre de 2016, y al igual que en el incidente del Reino Unido, ocurrió en la zona final de la atracción, donde los botes son transportados por cintas automáticas hasta llegar al punto de salida. Pero esta tragedia cobró la vida de 4 personas. Kate Goodchild, Luke Dorset, Rosbe Araji y Cindy Lowe. Ese día, Kate llegó al parque de diversiones con sus hijas Ebony y Cindy y su hijo Kieran. Alrededor de las 2 de la tarde, subieron al bote número 5 en el Thunder River Rapids Ride. ¡Oh, va rápido! ¡Oh, cielo! El recorrido por los raviones transcurrió sin incidentes. Al final del trayecto, el bote fue llevado por la cinta transportadora y comenzó a subir. Pero más adelante, ocurrió un problema. El bote número 6 estaba atascado en la zona de espera, justo al otro lado de la cinta. Cuando el bote número 5 terminó su ascenso, chocó de repente contra el número 6. Por un lado, la cinta lo empujaba, pero del otro lado estaba bloqueado. Como resultado, el bote se volcó bruscamente hacia un lado. Al estar sentados en la parte superior del bote, Ebony y Kieran lograron saltar y escapar, pero 2 de los 4 adultos fueron lanzados al agua y arrastrados por la cinta transportadora. El mismo mecanismo los aplastó y murieron al instante. Los otros 2 adultos quedaron atrapados debajo del bote y se ahogaron. Cuatro muertos, uno de los peores accidentes en parques de diversiones de la historia, que sumieron a Australia en horror. La investigación reveló que una de las bombas de agua falló. Estas bombas regulan el nivel del agua en la zona de espera. La falla de la bomba hizo que el nivel del agua bajara. El bote número 6 quedó atrapado en los rieles de soporte, bloqueando la llegada del bote número 5. Con la cinta transportadora aún en funcionamiento, el choque fue inevitable. El bote fue levantado por el impacto,
y quedó atrapado entre uno de los rieles de acero y la cinta, resultando en 4 muertes trágicas. La administración del parque Dreamworld asumió la responsabilidad por el accidente. Para consternación de todos, la investigación reveló muchos incidentes similares que habían ocurrido antes, sin que se tomaran medidas para corregir los defectos potencialmente mortales. Los operadores de la atracción fueron multados con $2,8 millones por violar la legislación de salud y seguridad, y se pagaron otros $2,1 millones para compensar a las familias de las víctimas. En cuanto a la atracción Thunder River Rapids Ride, nunca volvió a abrir. Fue desmontada y destruida. Para alcanzar el éxito, En su primer año ingresó $52 millones. Fue un gran logro que Toyota finalmente produjo su propio auto diseñado y lo ofreció al público japonés. muchos tuvieron que saborear el fracaso. Si se rompe una pieza del puente, toda la estructura la sigue como un castillo de naipes. Una mirada a las victorias y reveses más impactantes de la historia. Todos los viernes por History 2. Mercado Play es gratis como la instalación del aire. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va la cosa? Listo. No. Gratis. Disfruta Mercado Play en tu celular y ahora también en tu TV. Series y películas gratis. ¿Preparado para lo mejor del juego en línea? Apuestas deportivas, hipismo, póker, slot, minijuegos, casino en vivo, animalitos. Juega y gana con apuestasroyal.com. ¿Por qué en Emma Colchones insistimos en darte 100 noches de prueba? Porque no importa cuánto tiempo pases en una tienda probando el colchón, nunca será igual que la experiencia de su comodidad en tu hogar. 10 años de garantía y envío gratis. Aprovecha los mejores descuentos del año con hasta 65% de descuento solo en emacolchon.com.mx. Número 2. Regresemos a un pasado lejano para revelar el drama que ocupa el segundo lugar en la lista. Ocurrió en Estados Unidos en 1944, cerca de Fort Lee, Nueva Jersey. Allí se construyó uno de los parques de diversiones más antiguos del país en 1898, el Parque de Diversiones Palisades, un complejo de 15 hectáreas construido en lo alto de los acantilados Palisade de Nueva Jersey, que rodean la orilla oeste del río Hudson. Desde el día de su inauguración, el parque ofreció una gran cantidad de atracciones: montañas rusas, trapecistas, equilibristas e incluso la piscina de agua salada más grande del mundo. Sin embargo, la historia del famoso parque de diversiones de Nueva Jersey estaba a punto de experimentar una tragedia. Domingo 13 de agosto de 1944, un incendio gigantesco acaba de desatarse en el parque de diversiones. El Parque Palisades y otro centro de diversiones están en llamas. Bomberos de 6 ciudades vecinas han combatido el fuego por horas, pero un cambio repentino en el viento aumenta la intensidad del incendio. Hay 200 autos atrapados en el lugar. El incendio comenzó en la atracción Virginia Reel, una atracción en forma de montaña, cuyo pico se eleva 15 metros sobre el suelo. Los pasajeros abordaban un vagón circular que era elevado a la cima mediante un sistema de poleas y cadenas. Una vez liberado, el vagón descendía por una larga pista serpenteante. Luego el vagón pasaba por un túnel a gran velocidad hasta llegar a la zona de desembarque. El 13 de agosto de 1944, un incendio se desató dentro de la estructura y alcanzó un vagón que descendía en ese momento, con 5 jóvenes pasajeros. Por suerte, todos fueron rescatados y salieron ilesos. Pero después de 4 días de calor extremo y con un viento desfavorable,
El fuego se extendió muy rápido desde el Virginia Reel a las demás atracciones, consumiendo todo el parque. La columna de humo se podía ver a más de 25 kilómetros de distancia, y más de 30,000 personas fueron evacuadas. Los daños eran devastadores. La mitad de la infraestructura del parque fue destruida por las llamas. En total, 125 personas resultaron heridas y 6 murieron de forma dolorosa por quemaduras o asfixia. A pesar de la tragedia, el Parque Palisades fue reconstruido, reabrió y continuó recibiendo visitantes por casi 30 años, con más de 10 millones de visitantes hasta su cierre en 1969. Sin embargo, solo 2 años después, el parque fue vendido y reemplazado por condominios de lujo. El accidente del 13 de agosto de 1944 permanecerá por mucho tiempo en la memoria del pueblo de Nueva Jersey y marcará para siempre la historia de uno de los parques de diversiones más antiguos y populares de Estados Unidos. Regresamos a Inglaterra para el accidente que ocupa el primer lugar dentro de los accidentes más graves en parques de diversiones. Ocurrió en Londres, la capital del país, en el Battersea Park. El parque fue construido en 1951 como parte de la Gran Exposición. Se encontraba en un enorme jardín de 83 hectáreas en el barrio londinense de Wandsworth, en la ribera sur del río Támesis. Cuando se completó su construcción, se convirtió en el parque de diversiones más grande de Inglaterra. ¿Qué mejor forma de disfrutar las vacaciones que en el Battersea Park? Para deleitar a los visitantes, crearon varios tipos de atracciones. Y de todas las atracciones, una enorme montaña rusa de madera llamada The Big Dipper rápidamente se convirtió en una de las favoritas del parque. Hace años se llamaba Scenic Railway y ahora es The Big Dipper. No hay forma de escapar de estos rieles. En un recorrido a 88 kilómetros por hora. Prepárate para esta atracción. 30 personas recorrían los rieles en 3 vagones, cada uno con 5 filas de 2 asientos. Entre el primer y segundo vagón había un frenador, encargado de controlar la velocidad en las curvas para mantener la estabilidad y detener el tren al final del circuito. Durante casi 20 años, el Big Dipper fue la atracción favorita de millones de visitantes. Pero el 30 de mayo de 1972, ocurrió una escena terrorífica en la atracción. Todo comenzó como de costumbre, pero en cuestión de segundos, los gritos de alegría se transformaron en gritos de horror y pánico. Los vagones del Big Dipper de repente se descarrilaron, atrapando a los pasajeros en los rieles, y luego comenzaron a retroceder hacia ellos. Subimos la colina y entonces se detuvo y comenzó a bajar de nuevo, pero en dirección opuesta. No podía moverme porque había gente sobre mí. Estábamos atrapados debajo. Las imágenes grabadas pocos minutos después del desastre nos permiten reconstruir los segundos previos a la tragedia. Ese día, 31 personas subieron en 3 vagones del Big Dipper, que salieron de la zona de embarque y comenzaron su ascenso en la primera colina del recorrido. Los vagones eran arrastrados 20 metros hacia arriba por un cable de tracción situado entre los 2 rieles. Justo cuando el primer vagón estaba a punto de alcanzar la cima a 15 metros de altura, el cable se rompió. Los vagones comenzaron a retroceder, lentamente al principio. Aunque el frenador intentó detener el vagón, sus esfuerzos no fueron suficientes. Impulsados por el peso del tren y de los pasajeros, los vagones aceleraron rápidamente en dirección a la zona de partida. Durante la bajada en reversa, los vagones tomaron una curva, lo que hizo que el último vagón se descarrilara y chocara contra una barrera. Cada vagón aplastó al anterior antes de volcarse y quedar encima de él.
Las víctimas incluyeron 13 heridos y 5 muertos, todas entre las edades de 8 a 15 años. Entre ellos estaba Alison Comerford, de 15 años. Aunque la adolescente sobrevivió milagrosamente al primer impacto, y además logró salir del vagón destruido, intentó usar la pasarela de madera junto a los rieles para llevar a su amiga a un lugar seguro. Pero la madera vieja y mal conservada cedió, provocando que cayera 12 metros a su muerte. Un accidente en el centro del parque de diversiones más grande de Inglaterra se convirtió en una tragedia que conmocionó al país. El vagón bajó a toda velocidad por aquí, tomó la pendiente y recorrió unos 23 metros por esa ladera detrás de mí. Luego, de repente se detuvo. Hubo una pausa y luego un choque. La investigación reveló fallas mecánicas y estructurales graves. Una lista de 66 defectos. Incluía el cable de tracción, que no era lo suficientemente fuerte y no había sido probado en cuanto a tensión, y el hecho de que la madera de la estructura estaba vieja y en mal estado. Además, el sistema de frenos de emergencia estaba defectuoso. Bajo los vagones, un sistema de frenos antirretroceso, también conocido como sistema de reversa, debería haber enganchado una palanca en la pista para impedir que los vagones retrocedieran. Bajo los vagones del Big Dipper, debían haber 8 de estos frenos. Pero el día del accidente, faltaban 4 y 3 estaban defectuosos. El único freno restante no pudo soportar el peso de los vagones ni evitar la tragedia. Los vagones destruyeron completamente las cuñas en la pista. El operador del Big Dipper, John Collins, fue acusado de homicidio culposo. A pesar del informe de investigación condenatorio, terminó siendo absuelto por el tribunal. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas quedaron decepcionados con el sistema judicial y con los propietarios que priorizaron las ganancias sobre la seguridad a costa de tantas vidas. 2 años después de la tragedia, el Battersea Park cerró sus puertas para siempre y el lugar fue nuevamente transformado en un área verde. En el 50º aniversario de la tragedia, el 30 de mayo de 2022, las familias de las víctimas se reunieron en el sitio del accidente para rendir homenaje a las 5 niñas que perdieron la vida ese día. Sus nombres estarán para siempre asociados a uno de los peores accidentes en parques de diversiones. En el momento del accidente, Splash Canyon ofrecía una escena horrenda. Se escuchaban muchos gritos y llantos, y los empleados del parque corrían para cerrar la atracción. Lamentablemente, los 10 accidentes que acabamos de presenciar muestran que basta poco para que un momento de alegría se convierta en una tragedia. Durante 150 años, desde la apertura de los primeros parques de diversiones, se han implementado muchas medidas de seguridad. Los estándares de construcción han mejorado, la regulación se aplica de manera más estricta y las pruebas son más rigurosas. El personal de mantenimiento está más capacitado y equipado. Los operadores de los parques de diversiones y los fabricantes de las atracciones deben hacer todo lo posible para garantizar que los millones de visitantes que acuden cada año a estos lugares de entretenimiento disfruten de su día en total seguridad.